enfoque social. Vale la pena entonces recordar que cuando hablamos acerca de los roles, pues siempre vamos a hacer referencia a esa función relevante específica que juega alguien o algo dentro de un ecosistema social. Y lo dice la Real Academia Española, yo se los coloco acá, haciendo una remembranza precisamente de lo que ya conversamos en la sesión pasada. Y en pocos o en términos sencillos, la Real Academia Española nos dice que el rol puede resumirse como un papel, como una función que alguien o algo desempeña. En ese orden de ideas, vale la pena entonces hacer énfasis en que podemos hablar de roles políticos, roles civiles, roles de cualquier tipo, incluso económicos. Sin embargo, para no perdernos en hablar de todos los roles que puede jugar alguien dentro de un ecosistema social, vamos a circunscribirnos a lo que contempla precisamente nuestro programa de curso. Recordemos que estamos en el curso de sociología y siempre nuestro curso se va a enfocar al área jurídica. En ese orden de ideas, pues vamos a hablar acerca de los roles enfocados precisamente a tres personajes, si quisiéramos llamarlo así, a tres figuras relevantes dentro del mundo del derecho que se vinculan con la sociedad. En este caso, como ustedes pueden ver acá en la presentación, vamos a hablar acerca del rol del abogado, del rol del juzgador y del rol de la policía dentro de un ecosistema social. ¿Por qué se enfoca precisamente en estos tres o en estas tres figuras nuestro programa? Bueno, porque entendiendo que la sociología jurídica vincula precisamente o genera ese puente de comunicación entre un ecosistema social y la vida jurídica o el derecho como tal, debemos comprender y analizar y entender precisamente cuáles son esas funciones, ese papel protagónico que tienen ciertas figuras del derecho para que nuestra sociedad se desarrolle. ¿Por qué es importante también analizarlo? Bueno, porque resulta también que una de estas tres figuras va a ser ejercida por ustedes. Bueno, pueden ser las dos, ¿verdad? Tanto la de abogado como la de juzgador. Indistintamente del momento en que ustedes la ejerzan, no solo deben conocer las competencias judiciales o jurídicas que conlleva el ejercicio de cada uno de estos roles, que para eso es que están precisamente en la facultad, sino que también deben entender y tener la dimensión debidamente ubicada del impacto social que tiene ejercer cualquiera de estas tres figuras jurídicas. Y vamos a hablar también acerca de cómo se vinculan entonces esos roles con las partes en los procesos jurídicos. En ese sentido, entonces, acá, en un resumen muy bonito, les quiero compartir entonces y vamos a abordar acerca de los roles del abogado, del juzgador y del policía. Si tienen a la mano donde apuntar, les recomiendo que lo hagan para que podamos llevar un análisis más detallado de todo lo que hemos conversado. Y bien, vamos a empezar con la primera figura, que naturalmente va a ser uno de los títulos que ustedes van a obtener acá en la facultad, y es precisamente el rol de abogado. La misma ley del organismo judicial nos da una definición del abogado. Hemos entendido entonces que cuando hablamos del abogado, vamos a hablar no solamente de aquel letrado en leyes, aquella persona que conoce, que estudia, que interpreta y que de alguna forma procura el derecho, sino que también vamos a hablar de quien por excelencia está facultado para ejercer la defensa precisamente de cualquier persona que requiera su auxilio. ¿Por qué es importante hablar acerca del abogado? Porque yo acabo de decir una frase muy importante. El abogado, además de estudiar las leyes, además de comprenderlas, además de analizarlas constantemente, hace un trabajo importante de defensa, ¿sí? Defensa en cualquier ámbito, indistintamente de la rama del derecho en la que se especialice. Por excelencia, el abogado es el defensor legitimado por la ley guatemalteca para intervenir en tribunales en nombre de otro.
Si ustedes le piden a un amigo, a una amiga, a una prima, a un familiar que intervenga por ustedes ante tribunales, en ningún momento lo van a aceptar porque no es la persona jurídicamente facultada y legitimada para hacerlo. Ante tribunales, única y exclusivamente lo puede hacer el abogado que le auxilia a usted, el abogado que ha acreditado esas facultades y que naturalmente pues ha sido acreditado para ejercer su defensa. Claro, eso no significa que ustedes no puedan ejercer defensa por varios clientes al mismo tiempo, sino únicamente que esa defensa debe ser acreditada, es decir, debe pronunciarse ante el juez quién será el abogado defensor. Entonces, en todo lo que hemos conversado en este momento, he contado que ya he pronunciado como 3 o 4 veces el término o la palabra defensa. Y es por excelencia el quehacer del abogado. El abogado va a defender. Y no necesariamente defender es hablar en positivo. Va a defender su postura jurídica, que puede ser una postura acusatoria o una postura que busque en algún punto liberar alguna acusación. Es decir, puede ser opositora a una acusación. Indistintamente del tipo de defensa que haga, que sea en el ámbito de acusatorio o bien en el ámbito de oposición a dicha acusación, el abogado siempre va a ejercer un rol parcializado precisamente en cualquier ámbito que se le desarrolle. Es decir, usted nunca va a ver a un abogado, por ejemplo, si está ejerciendo su defensa en el tema acusatorio, defendiendo, valga la redundancia, a la parte opositora. Usted nunca lo va a ver. Primero porque es una falta al código de ética que nosotros debemos respetar ya en el ejercicio de nuestra profesión, y segundo porque es algo antinatural a la defensa. Es decir, siempre el abogado se va a parcializar. Es decir, va a defender a capa y espada a su cliente. A un abogado naturalmente le va a llevar tiempo construir esa defensa, debe argumentarla, debe no solamente enriquecerla quizá con fundamento jurídico o jurisprudencial, sino que también debe hacerlo con un sistema probatorio adecuado. Sin embargo, recordemos entonces que el rol en un ecosistema social del abogado es importante. En primer lugar, porque es el único jurídicamente facultado para intervenir por otra persona ante juzgados, ante cualquier órgano jurisdiccional. Por otro lado, es el único que se va a parcializar en la defensa de alguien. Y tal vez hacerse uno mismo esa pregunta, ¿verdad? Si ustedes presenciaran algún asunto en el cual tuvieran que dar un seguimiento a un tercero, estoy segura que no lo harían en un ejercicio voluntario, aun y cuando se los permitiera la ley, porque naturalmente todos y cada uno de ustedes tienen una vida, tienen una agenda, y obviamente es el quehacer del abogado precisamente el que faculta y da precisamente esa temporalidad para ejercer defensa. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es ese papel del abogado en el ecosistema social, podemos definirlo en dos grandes términos. El primero es la parcialidad. Es un rol totalmente parcial y va a estar parcializado hacia la parte dentro de un proceso jurídico que le requiera y que naturalmente acredite su defensa para sí. Es decir, no importa si estamos defendiendo al bueno o al malo de la película, socialmente hablando, ¿verdad? Sino únicamente se va a pegar específicamente a esos argumentos que ha construido en función de lo que ha recabado para la defensa de su cliente. Entonces, en primer lugar, el abogado pues ejerce un rol parcial. Y ya lo hemos dicho, porque ejerce una defensa que no puede ser compartida, que está precisamente regulada en nuestra ley del organismo judicial, que ya lo vamos a ver en un momentito, y que naturalmente es fundamental para que en una sociedad pueda haber un equilibrio social. ¿Y por qué hablamos de un equilibrio? Bueno, el abogado, imagínense si no existiera esta figura de abogado. Imagínense
los órganos jurisdiccionales llenos de personas que quizá han delinquido, que quizá han incumplido alguna obligación civil, algún pago, eh, pues alguna situación contractual, y que al no poder intervenir ellos directamente por X o Y motivo, descansen quizás su personería, descansen su representación en un tercero que no es doctor en leyes, que no conoce las leyes y que naturalmente, pues, quizá externa sus criterios muy, pues, alejados de la realidad del cliente, ¿verdad? Imagínense cómo estaría el sistema de justicia, estaría más saturado de lo que está ahora y sería menos efectivo de lo que es actualmente. ¿Por qué? Porque naturalmente nadie hablaría el mismo idioma. Precisamente el estandarizar el ejercicio de la defensa en la profesión de abogado surge precisamente la necesidad de que entre abogados precisamente se mejoren los consensos y se alcancen acuerdos. Entonces, también podemos agregar al rol de abogado, además de la parcialidad, porque va a defender técnicamente a su cliente, también debemos agregarle el rol mediador. Vean, no es lo mismo que ustedes discutan con la persona con la que tienen el problema, porque en ese momento hay emociones y en ese momento el cliente, y quisiera tomar un ejemplo de los más coloquiales, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de aquellos problemas de familia, en donde por X o Y motivo alguna persona pues ha decidido terminar una relación con alguien y lamentablemente pues hay niños, hay hijos y pues tienen que acudir precisamente a esos acuerdos que deben alcanzarse. Es decir, deben acudir a conciliar precisamente sobre cómo se van a distribuir los gastos de los menores, qué días puede ver cada uno de los cónyuges a los menores, hablar precisamente acerca de algunos otros temas como pueden ser la educación de los menores, entre otras situaciones. ¿Por qué traigo a colación una situación tan coloquial? Normalmente cuando esta situación sucede, tanto ambos cónyuges, hombre y mujer, pues están precisamente en disputa por cuestiones de convivencia económicas. Siempre sabemos que estas situaciones son difíciles de superar y entendemos entonces que los cónyuges deben asumir en algún punto una postura de madurez. Sin embargo, el calor de esa problemática es muy difícil alcanzar consensos, es muy difícil llegar a acuerdos y precisamente el rol del abogado es buscar la viabilidad de esos consensos. Por eso es que hablamos que el rol del abogado, además de ser un rol parcializado, porque se va a pegar a defender los intereses de su cliente, también es un rol mediador. Y yo no lo puse acá en la pestaña, en la lámina que estamos viendo. Anótenlo ustedes, por favor, tomen nota. Es un rol mediador. Mediador porque busca alcanzar consensos, porque busca precisamente llegar de alguna forma hacia lo que le interesa a el cliente y respetando precisamente el ordenamiento jurídico guatemalteco, y eso de alguna manera nutre precisamente a el sistema jurídico guatemalteco. Cuando en esa conflictividad de pareja que ya hemos tomado como ejemplo, llamamos a un abogado, el abogado nos puede orientar, ¿verdad? Nos puede decir, miren, ustedes pueden llegar a un acuerdo ante el juez para que solamente quede faccionado en el acta de juzgado, o bien, si ustedes así lo desean, pues ya irse a un juicio ordinario para resolver los temas muy propios, ¿verdad? De pensiones alimenticias, de algunas otras situaciones. Entonces, el papel del abogado es mediador porque orienta a las partes a tomar decisiones apegadas a derecho.
a encontrar y alcanzar buenos tratos, porque si nos saliéramos de la arista civil, por ejemplo, y nos vamos a la arista laboral, en muchas ocasiones el abogado debe sentarse a hablar con el patrono y establecer acuerdos que le convengan a su cliente. El abogado más que nadie sabe qué le conviene más a su cliente porque es el que conoce el derecho. En algunas ocasiones los clientes están encerrados en una idea, encerrados precisamente en una pretensión que quizás es hasta imposible, ¿verdad? Y quienes recibieron conmigo teoría del proceso recordarán que uno de los requerimientos para que una pretensión sea legal debe ser que esta pretensión sea precisamente posible, ¿sí? No podemos pelear ante juzgados y cuestiones imposibles, cuestiones que vayan contra la ley, cuestiones que materialmente sean imposibles. Y si estuviéramos en el ámbito laboral, por ejemplo, en muchas ocasiones hay personas que piden cantidades exorbitantes que no se apegan a la capacidad de pago del patrono. Y es allí entonces donde el buen abogado que conoce su rol social de mediador va a buscar, va a hablar con su cliente y le va a decir, bueno, mire, ¿cuál es su interés? ¿Cuál es su pretensión? Mire, hemos analizado a su patrono o expatrono en todo caso, ¿verdad? No hay viabilidad de que le pague. Y si lográramos algún fallo en tribunales, tal vez le paga de aquí a 20 años, porque va a ser un convenio de pago por esa capacidad que es justificada, ¿verdad? Esa falta de capacidad de pago incluso se puede declarar en quiebra, ¿verdad? Y pagarle a través de un convenio que va a durar años. ¿A usted qué le conviene más? ¿Quiere esperar esos 20, 10 años o prefiere que alcancemos un buen trato? ¿Verdad? Ese es el buen abogado, el que conoce y sabe mediar. Fíjense que, y quiero repetírselos a ustedes porque en la calle la gente afuera piensa que el buen abogado es el que más pelea. Y fíjense que es todo lo contrario. El buen abogado es el que busca alcanzar mejores acuerdos, el que sabe llegar a acuerdos y el que puede alcanzar las pretensiones precisamente de su cliente sin transgredir el ecosistema jurídico y social en el que convive. Por eso es que es importante que ustedes conozcan su rol social, porque erróneamente algunas personas salen afuera a pelear por nada y al contrario, en lugar de llevar por un buen camino a su cliente, lo llevan hacia la dirección equivocada. Entonces, roles del abogado pueden resumirse precisamente en dos términos importantes. El primero es la parcialidad, que ya lo hemos dicho, hablando específicamente de la defensa leal y técnica que debe hacer de los intereses de su cliente. Y el segundo o la segunda forma en que se define el rol del abogado es a través de ese rol mediador. ¿Por qué? Porque alcanza buenos acuerdos, alcanza buenos consensos para su cliente, para el ecosistema social y jurídico, ese entorno en el que se mueve tanto su cliente como él, y aporta a la vida social. Vean cómo el trabajo positivo o negativo que haga un abogado va a aportar al país. Y quisiera hacer conciencia en ustedes. Este es uno de los puntos medulares que el programa contempla, que ustedes tengan la conciencia de la investidura que van a tener cuando ya sean abogados y abogadas. Fíjense que cualquiera pensará que es como andar por la calle solo así. No, si usted es doctor en derecho, si usted es abogada o abogado, debe llevar ese rol a donde sea que vaya. Y por temas de tiempo, pero yo estoy segura que cuando sea oportuno, el pensum de la carrera también lleva un momento para que estudien el código de ética que debemos respetar como abogados y notarios. Precisamente este código de ética nos señala ese rol social, el rol que va orientado precisamente a no generar conflictividad, sino que actuar en prevención a la conflictividad. Si usted, por ejemplo, asesora municipalidades como abogado, asesora gobiernos incluso como abogada, como abogado, si usted asesora a magistrados, por ejemplo, de cualquiera de las cortes del país, usted tiene incidencia como abogado. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo al magistrado
usted le está diciendo al presidente, al ministro, que en muchas ocasiones no es letrado en derecho, a excepción de los magistrados. Le está orientando el camino de sus acciones. Claro, quien toma la decisión es precisamente quien ostenta el puesto, pero no me van a negar que previo a tomar una decisión siempre van a consultar con usted. Y esa es precisamente la conciencia que usted debe tener como futuro abogado. Debe tener la plena capacidad de asesorar en virtud de alcanzar buenos consensos a través de su rol mediador, parcializado naturalmente, porque usted se debe a la defensa de alguien, y naturalmente aportando en detrimento a no generar conflictos. Imagínense ustedes, nuestro país, y aquí tal vez me voy a un área un poco más administrativa. Nuestro país, por ejemplo, tiene una presidencia, tiene una vicepresidencia, tiene ministros de Estado, y cada uno de esos ministros toma decisiones en virtud de la orientación jurídica que tenga. Hemos tenido ministros que, por ejemplo, en cultura han sido artistas, han sido con profesiones que no se vinculan con el derecho, pero que previo a tomar decisiones y dada la responsabilidad administrativa que conlleva su ejercicio de función, buscan asesorarse. Y precisamente el consejo, la asesoría jurídica que se da en el ejercicio de la abogacía, en muchas situaciones, si se orienta mal, si se olvida el rol del abogado, si erróneamente ese abogado cree que pelear es ser buen abogado, va a poner a pelear a su cliente, que en este caso es el funcionario público. Lo puede poner a pelear con sus sindicatos, lo puede poner a pelear con sus trabajadores, e incluso lo puede poner a pelear con el mismo presidente, o ponerlo a pelear con la población en general. Es decir, deben tener ustedes plena conciencia que cuando ustedes ya tengan la investidura de abogado y notario, específicamente en este caso la de abogado, van a ser ese letrado. Como dirían coloquialmente, ustedes son los que saben, ¿verdad? Y ustedes deben asesorar a su cliente. De ahí la importancia entonces de llevar con pleno cuidado el ejercicio de nuestra profesión. Y fíjense que a veces se interpreta mal el término cuidado, ¿verdad? Porque entendemos a veces que erróneamente que cuidado es no hacer nada. Y cuidado no es eso. Fíjense que la Real Academia Española también nos dice y nos orienta acerca del cuidado. Nos dice y nos lleva a pensar de que el cuidado puede resumirse como el actuar con cautela, el actuar prudentemente. Y si quisiéramos ser más coloquiales, es ese famoso pensar antes de hablar, ¿verdad? Que nos decían nuestros abuelos. Entonces, no debemos olvidar ese rol. ¿Por qué? Porque obviamente yo espero que todos los de este salón ejerzan ese rol algún día y naturalmente lo ejerzan bien, apoyando y aportando positivamente a la sociedad, que sus asesorías prevengan conflictos, que sus asesorías alcancen buenos consensos, pero no podemos hacerlo si no tenemos plena conciencia de la importancia de nuestros roles. Bien, en algún punto alguien quizá de este salón va a ser juzgador, va a ser magistrado, sin ir tan lejos. Acabamos de elegir cortes a través del Congreso de la República el día de ayer y la semana pasada. Y bueno, quizá alguien de ustedes va a ser magistrado, quizá va a ser juez de primera instancia, juez de paz, no sabemos. Y aquí fíjense ustedes que el rol cambia, porque aquí no me puedo yo parcializar hacia un interés, porque el ejercicio de la profesión ya lo estoy llevando a otro nivel. El juzgador naturalmente se va a definir como aquella persona que va de alguna forma a interpretar la ley y aplicarla. En ese sentido, el juzgador entonces se debe a su función jurisdiccional. Ya ustedes en teoría del proceso vieron qué es la función jurisdiccional, saben qué es esa investidura del Estado para impartir justicia. Dicho esto, entonces, el juzgador, al deberse a su función jurisdiccional, se debe al Estado. Y el Estado entonces le reclama imparcialidad para interpretar la ley y para aplicarla. En ese sentido, el rol del juzgador es totalmente opuesto al del abogado. Mientras que el abogado se parcializa por los intereses de su cliente,
El juzgador lo hace de manera imparcial, es decir, busca la neutralidad y precisamente va a orientar su quehacer a la imparcialidad, a no generar algún tipo de interés hacia un lado, ¿verdad? O hacia el otro, sino única y específicamente a analizar conforme a derecho corresponde y a resolver. También la ley del organismo judicial nos ha hablado acerca de este rol que es sumamente importante. Y quizá ustedes van a decir, mire, pero para ser juez yo tengo que ejercer la profesión de abogado y notario. Sí, usted tiene que tener esos títulos, pero al momento de usted ingresar a esa parte o esta fase de la carrera judicial, precisamente la misma ley del organismo judicial le prohíbe a usted ejercer la abogacía y naturalmente aplicar sus conocimientos en el rol de juzgador, es decir, en un rol imparcial. Hay otro rol importante, otra figura importante que contribuye al orden social a través del derecho y es el rol de la policía. Y vean, el rol de la policía se puede definir en pocos términos o en pocas palabras como un rol operativo. ¿Y por qué hablamos de un rol operativo? Bueno, porque hacemos referencia precisamente a un papel de campo en el desarrollo de la aplicación del derecho. Ustedes no van a ver a un juzgador caminando en la calle viendo quién cumple con la ley y quién no. Al juzgador le llegan precisamente las causas, le llegan los expedientes, le llegan las denuncias a través del Ministerio Público, que es el ente investigador por excelencia, ¿verdad? Para cubrir estas situaciones. Y a partir de ahí, si se dan cuenta, el juzgador llama a conocer los casos que le son presentados. Usted nunca le va a decir al juez o a la sala, si hablamos de magistraturas, mire, por favor, llegue a mi casa a las 3 de la tarde. No, ¿verdad? Usted va a acudir ante un llamamiento que le hace el juzgador, que le hace el tribunal. Entonces, la policía es ese. Perdonen, tuve un problema acá con el micrófono, pero ya estoy de vuelta. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la policía, vamos a hacer precisamente referencia a ese rol operativo que desempeña y vela precisamente por defender el cumplimiento de las normas desde una arista operativa, es decir, sale a las calles precisamente para atender las emergencias de cumplimiento o de incumplimiento de normas jurídicas en el orden social. El rol de la policía es importante para el orden social. Ustedes recuerdan que al inicio del curso definimos al derecho en pocas palabras y hablábamos de ese conjunto de normas, de ese conjunto de reglas imperativas que buscan y velan el orden social, buscan alcanzar el orden social. Y en ese orden de ideas, la policía busca a través de su presencia en las calles preservar el orden social y de no existir busca y está investida para imponerlo. La policía precisamente actúa en ese rol operativo como un vehículo. Yo quisiera que todos nos imaginemos una carretera enorme en donde alrededor y sobre la misma carretera hay muchos problemas. El juzgador, los órganos jurisdiccionales no salen de sus sedes, ellos están ahí. Los abogados pueden actuar a requerimiento de parte, eso espero que lo recuerden. Y entonces es la policía la que recoge los problemas y provoca que requieran al abogado y precisamente lleva esos problemas ante los órganos competentes. Imagínense si no existiera policía, cómo llegarían los problemas a los órganos jurisdiccionales. Ustedes sabrán que la policía
previo a presentar algo ante los órganos competentes, indaga, hace una indagación breve o bien hace las capturas en flagrancia cuando corresponde. Es importante recordar que la policía va a servir como ese vehículo, como ese carro que recoge problemas y que entrega precisamente esos problemas ante los órganos competentes, dígase o entiéndase Ministerio Público, entiéndase cualquier otro tipo de autoridad competente para la situación que enfrente la policía. Entonces, si quisiéramos verlo en un nivel de exposición, el rol de la policía es sumamente expuesto y de carácter de actuación inmediato para buscar el cumplimiento de las normas y naturalmente el establecimiento de un orden social. Es importante entonces recordar que entendiendo estos tres roles, el rol de abogado, el rol de juzgador, el rol de policía, pues ahora debemos vincularlos, es decir, entender cómo se relacionan estos tres roles con los procesos jurídicos. Y aquí entonces recordarán que en todo proceso jurídico hay partes y hay sujetos procesales. Recordarán entonces que en todo proceso jurídico las partes procesales van a ser aquellas que se ven afectadas por lo que se pretenda dentro del proceso jurídico. O sea, puede haber un sujeto activo, puede haber un sujeto pasivo, es decir, quien inicia la acción y quien recibe esa acción. Y que naturalmente van a pelear su pretensión y se van a ver afectados en sus intereses particulares dependiendo de lo que resuelva precisamente este proceso, ¿verdad? Jurídico. Y van a haber sujetos procesales, que son las personas que intervienen por disposición de ley o por situación de causa en un proceso jurídico, pero que indistintamente de lo que suceda en el corazón del proceso jurídico, sus intereses no se van a ver afectados. Entonces, sujetos procesales debemos entender el abogado, el juzgador y la policía. Ellos, sin que ellos existan, no puede haber proceso jurídico. Si no hay un juzgador, si no hay quien esté investido de calidad jurisdiccional, no puede haber un proceso jurídico. Un proceso jurídico sin abogado tampoco puede existir, la ley no lo permite. Y no podemos hablar de que el proceso jurídico llegue a otras instancias sin antes no ha pasado por un camino previo, cuando hablamos de situaciones penales, por ejemplo, como todo lo que se relaciona con la policía. Entendiendo esto, entonces, debemos recordar que estos tres roles de estas tres figuras jurídicas que hemos analizado se relacionan muy activamente con las partes dentro de un proceso jurisdiccional. Es decir, si estas tres partes no existen en un proceso, pues no siempre va a haber legalidad. Yo diría que por lo menos la primera y la segunda figura no deben faltar en cualquier proceso jurídico. La tercera es discutible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hablamos de una causa civil, por ejemplo, esa causa puede llegar no solo por la policía, ¿verdad? Sino que puede llegar alguien e interponer las acciones que correspondan. Sin embargo, la importancia de la policía en el rol del control social es importante porque ayuda al sistema de justicia a hacer cumplir la norma en el momento, ¿verdad? Algunos dirían in situ. Muy bien, entendiendo esto entonces, quisiera ahondar un poco más acerca del rol del abogado y la calidad que éste ostenta. Cuando hablamos de calidad del abogado, pues vamos a hablar acerca de esos requisitos que la ley nos pide llenar para ejercer la abogacía en el país. Vale la pena recordar, compañeras y compañeros, que este tema desde la arista jurídica ya ha sido analizada en el programa de teoría del proceso, pero
Para efectos de este curso vamos a verlo rápido y únicamente vamos a analizar la parte social, es decir, cómo el incumplimiento o el cumplimiento de estas calidades que ya nos requiere la ley del organismo judicial puede afectar precisamente en el desarrollo de la vida jurídica de nuestro país o de cualquier entorno social. Así que bueno, la ley del organismo judicial nos habla acerca, en primer lugar, del título correspondiente, es decir, para ejercer la calidad de abogado, para hacerlo legal y legítimamente, se debe ostentar el título correspondiente, es decir, ser letrado en derecho. ¿Y por qué la ley del organismo judicial nos pide precisamente acreditar el título? Bueno, porque hay muchas personas y es lo que en la vida coloquial se conoce como huizache, ¿verdad? Aquella persona que tal vez conoce derecho por la amplia gama de experiencia que puede tener, pero no tiene el título. Entonces muchas personas en algún momento, hoy en día eso ya muy pocas veces lo creen las personas, ¿verdad? Pero algunas ilusamente creen que pueden abogar por otros cuando no ostentan el título, no demuestran la calidad con que actúan. Claro está que en aristas del derecho poco formalistas, como el derecho de trabajo, permite que estudiantes de derecho ejerzan defensa en algún punto. También el derecho municipal es un área poco formalista del derecho que permite en algunas situaciones la intervención de personas que únicamente conozcan el derecho, pero hoy en día es una situación muy poco avalada. En cualquier lado les van a pedir por cumplimiento de esta norma y por tema social que ostenten el título que corresponde. No pueden comparecer ante juzgados únicamente con un cierre pensum. Entonces, el hecho de tener el título correspondiente de abogado nos conlleva una preparación más por decirlo de alguna forma, elaborada, ¿verdad? Porque debemos pasar ciertos exámenes, porque debemos cumplir con ciertas calidades y eso de alguna forma lleva a puerto seguro la preparación de quien va a litigar. Por otro lado, también nos pide la ley del organismo judicial ser colegiado activo, es decir, pertenecer al colegio de abogados y notarios, pero vean, no solo pertenecer, inscribirme, sino también pagar adecuadamente pues las colegiaciones que corresponde y estar activo. Por otro lado, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que eso es importantísimo. Y algunas personas lo olvidan, pero es sumamente importante. Fíjense que algunos dirán, bueno, me gradúo, tengo el título y ya estoy. No, fíjense que además de colegiarse, debemos acudir a la Corte Suprema de Justicia. Ustedes quizá han visto en redes sociales, si no lo han visto, búsquenlo en Google, juramentaciones, Corte Suprema de Justicia, y ahí les va a salir fotografías de cómo los magistrados de la Corte Suprema cada cierto tiempo convocan a los nuevos abogados, los llaman a registrarse ante la Corte y hacen un pequeño acto, un pequeño y breve acto en donde les toman un juramento. Y vean, la importancia de ese juramento es que en ese momento a ustedes los invisten y los facultan para ejercer la abogacía en el país. Si usted no está registrado, valga la redundancia, en este registro, pues naturalmente el ejercicio de su abogacía es ilegal. Entonces es sumamente importante también que lo consideren al momento de egresar de nuestra facultad. El siguiente tema o el siguiente requerimiento para acreditar la calidad de abogado, naturalmente es estar en el goce de derechos ciudadanos y no tener vigente ninguna clase de suspensión. Aquí van dos situaciones aparejadas. Primero, estar en el goce de sus derechos ciudadanos. ¿Eso qué significa? Naturalmente no tener situaciones pendientes con órganos jurisdiccionales. Por otro lado, ingeniero, mucho gusto. Perdón, perdón.
Perdonen, compañeros, tuve una visita acá un poco extraordinaria. Muy bien, estar en el goce de los derechos ciudadanos y hace referencia precisamente a no tener problemas con ningún órgano jurisdiccional, es decir, no estar preso, no estar inhabilitado en ese ejercicio por cuestiones también de capacidad civil, porque naturalmente estamos ejerciendo la defensa ante cualquier órgano jurisdiccional o ante cualquier entidad estatal. Y por otro lado, la siguiente calidad que nos señala nuestra ley del organismo judicial es no tener vigente ninguna clase de suspensión. Y estas suspensiones no solo van vinculadas a dejar de cumplir con los requerimientos que nos pide la ley del organismo judicial, sino a estar en pleno orden con el cumplimiento de nuestro código de ética como abogados y notarios. Quiero contarles que el Colegio de Abogados y Notarios tiene un tribunal de honor que se dedica precisamente a conocer cualquier falta a la ética profesional, a la moral y a la normativa específica del ejercicio de la abogacía, y está facultado para proponer ante el Colegio de Abogados y Notarios, y este colegio a través de su junta directiva está facultado también para sancionar y suspender el ejercicio de la profesión a cualquiera de los agremiados si queda debidamente demostrado el incumplimiento de alguna de estas normas éticas profesionales o jurídicas que ya hemos conversado. Esto indistintamente de las consecuencias que puedan venir ya de los tribunales de justicia. Y yo aquí tal vez les pongo un ejemplo. Ya hemos hablado, y por eso es importante que ustedes comprendan su rol como abogados. Si usted entiende que su rol es mediador, que su rol se orienta precisamente a defender los intereses de su cliente, debe comprender que además de estar regulado en ley, también le va a llevar a usted a tener consecuencias el hecho de no cumplirlo. ¿Y cómo incumplo yo lo que ya he dicho? ¿Cómo incumplo con mi rol? Bueno, puede ser que yo ejerza la defensa de alguien y al mismo tiempo me reúna con la parte opositora para extorsionar a mi cliente. Esa es una falta al código de ética, y allí precisamente, si eso queda demostrado, pues naturalmente el Tribunal de Honor puede, a través de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, pedir su suspensión ante la Corte Suprema de Justicia y sancionarlo. Una suspensión temporal puede ser en algún momento que se tenga algún tema de salud que temporalmente no les permita ejercer la profesión, como es la suspensión temporal de los derechos ciudadanos. Puede ser que se sufra alguna enfermedad y en algún momento no se tenga la capacidad civil de razonar y de orientar correctamente a nuestros clientes. Bueno, ese tipo de suspensión también puede estar vigente. O simplemente cometer cualquier delito y estar dentro de un proceso, por ejemplo, de cohecho, algunos otros delitos que regula tanto nuestro código de notariado en el ejercicio del notariado y la ley del organismo judicial en el ejercicio de la abogacía. Muy bien, estamos prontos a terminar, así que les voy a pedir por favor que para la siguiente clase, que nos corresponde el día viernes, tengamos la lectura de la ley del organismo judicial desde el artículo 198 al 204. Quisiera por favor que tomen la lectura que corresponde. Ustedes van a encontrar ya de una forma más detallada lo que hemos conversado, pero lo van a encontrar ya en la forma que está regulado en la ley. La próxima clase vamos a hablar acerca de cualquier duda que surja sobre este articulado y vamos a tomar algunos ejemplos de referencia para el siguiente tema que nos corresponde. Así que
quisiera finalizar agradeciendo que todos se hayan conectado y por otro lado, informando que las notas ya han sido cargadas a la página de aquellas personas que se habían evaluado en extemporáneo. Por algún tema que tuvimos de bloqueo de página, no pude subirlas antes, pero esas ya están cargadas. Les pediría por favor a los compañeros que siempre verifiquen. Y cualquier duda, por favor, nos quedan estos minutos para agotar. Suni, adelante. Gracias, licenciada. Buenas noches. Una Buenas noches. consulta, ¿qué temas vienen en el parcial, en el segundo? Muy bien. Viene lo que ustedes desarrollen en el laboratorio del segundo parcial, que es el trabajo de 20 puntos, y viene también todo lo que hemos visto en clase a partir de la primera clase, después del primer parcial, hasta la clase del próximo día viernes. Gracias, licenciada. Muy bien, para servirles. ¿Alguna otra duda antes de cerrar sesión? Gracias, licenciada. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada, una pregunta. ¿El examen va a ser como el anterior con la similitud de casos o van a ser preguntas concretas? Disculpe. Comprendo. Fíjese que la variante puede mantenerse, pero yo les pediría, por favor, analicemos los conceptos que hemos recibido en clase, si hemos citado artículos de la ley del organismo judicial, de la Constitución, leámoslo, que realmente no va a venir mal que no se haya visto acá antes. Gracias, licenciada.